cuarto propio al cuerpo propio. Curso impartido por Margot Glantz y Gabriela Jáuregui en 2021. Dentro del programa grandesmaestros.unam. Módulo 4. Es esa contradicción ambulante, ese ir y venir, ese hombre-mujer, ese arco iris con granito, que es además no solo este personaje, sino es Vita Sackville-West y es la propia Virginia Woolf, con todas sus contradicciones, de las cuales ya hemos mencionado varias, todas sus fricciones internas, su enojo de clase también, a pesar de su privilegio, en fin, su abrazar el ser mujer y a la vez estar profundamente enojada por la condición y las cosas que le obligan el ser mujer, todas las posibilidades, en fin, como que hay ahí un montón de cosas turbias que son justamente lo que articula ahí en esa frase maravillosa y larguísima, que además se burla de que está tan larga. Esa era una de mis partes favoritas de todo el libro. No sé qué piensas tú, Margo, de cómo va cuestionando y problematizando y complejizando justamente la idea de naturaleza, que además es la idea que justifica, digamos, las diferencias entre los sexos y la predominancia de uno sobre el otro, también las diferencias entre europeo y extranjero, cristiano y moro. Hay un montón de cosas ahí que todo el tiempo están en tensión y que se justifican por la naturaleza y que además en el siglo XIX, o sea, justo le venía pisando los talones a Virginia Woolf, digamos, toda esa teoría científica, ¿no? De lo que es o no es la naturaleza, la eugenesis, un montón de cosas que están conviviendo ahí y que Virginia Woolf está como navegando incómodamente, pero por momentos tan lúcida de desmontarlo así, con un brochazo poético además de todo. Sí, es un libro excesivamente complejo. Podríamos dedicarle numerosísimas sesiones. Es un libro en donde la historia de amor, que es muy importante y que es la que le da sentido, voy a decir, la que dispara el libro, de no haber sido esa decepción amorosa que tiene con Vita, no hubiera escrito ese libro. Y además el hecho de que Vita fuese tan tranquilamente hombre y mujer al mismo tiempo, porque que tuviera esas piernas tan hermosas que va a ser tan importante a lo largo de la novela mencionarlo, ¿no? Es decir, en donde se descubre que es Vita porque tiene las piernas descubiertas, etcétera, y al mismo tiempo la rabia que puede sentir Virginia Woolf, a pesar del amor que tiene por Vita, de que Vita era mucho más famosa que ella cuando se va a escribir Orlando, era mucho más leída, mucho más por el desnovismo clásico de los ingleses, obviamente, pertenecía a la alta sociedad, etcétera, aunque Virginia fuera la aristocracia del pensamiento, porque por la relación de su padre con los hombres más importantes de su tiempo, como nota al calce, que al escribir su libro, en el prólogo, los agradecimientos a la gente que le sirvió para escribir el libro, entre sus autores fundamentales solo hay una mujer, Emily Bronte. Bronte, ajá. Los demás son hombres. Antes que ella ha habido una gran escritora, Jane Austen, que también plantea el problema de la discriminación a la mujer, porque todos los personajes de Jane Austen van a sufrir porque son generalmente mujeres, las hijas mujeres, las protagonistas de los libros, y esas hijas mujeres van a ser despojadas de su privilegio, como sucede en Orgullo y Prejuicio, porque el padre tiene que cederle sus derechos, no a sus hijas, porque la propiedad de la familia, aunque sea mínima frente a lo que es la aristocracia, a lo que es el personaje de Orgullo y Prejuicio, tiene que darle su casa a un primo de segunda generación, ¿no? Digamos, no puede quedarse las mujeres. La desprotección de las mujeres está planteada de una manera muy evidente en Jane Austen, y no lo menciona Virginia Woolf, que es muy importante, porque es uno de los elementos más importantes en contra de ser mujer que ella encuentra como, bueno, más que uno de los elementos de los que se queja, porque las mujeres en su tiempo tienen ese problema, esa carencia, que no pueden heredar porque son mujeres. Es decir, que el patrimonio tiene que ser exclusivamente a partir de vía masculina. Curiosamente, en un país
que ha tenido muchas reinas. Es decir, ha tenido a la reina Isabel, a la reina Victoria, a Margaret Thatcher, que de alguna manera fue una reina, y a la reina Victoria, de quien abomina Virginia Woolf, como lo vemos muy claramente en Orlando. Y en Orlando vemos no solo ese problema de la rabia de ser mujer, de los problemas de la sociedad en que las mujeres se ven expuestas, de cómo en el momento en que Orlando se vuelve mujer, ya tiene que proteger su castidad. Antes, como es varón, no tiene que proteger su castidad. Puede mezclarse con las clases desprotegidas que le gustan más que su propia clase, porque son mucho más divertidas, mucho más interesantes. Cuando está en su palacio, se aburre con todas esas gentes, tiene que ir con las clases populares para sentirse bien. Y como al mismo tiempo está planteando todo un panorama de la literatura de su tiempo, de lo que es la crítica en su tiempo, de lo que es la sociedad inglesa, de lo que han sido los cambios diferentes en la sociedad inglesa según han avanzado los siglos, las grandes diferencias entre el siglo XVIII, por ejemplo, y el siglo XX, la violencia que ella tiene contra la época victoriana, es decir, cómo ella va mostrando una serie de facetas impresionantemente bien trabajadas a lo largo del libro. Y algo lo que tú decías también, que creo que debemos quizá discutir, es este elemento del self, que ella plantea tanto. Es decir, que hay una serie de páginas al final del libro dedicadas al problema de los diferentes seres que somos. En una época en que el selfie se ha vuelto tan importante, en que somos a través del celular que nos retrata, ella se está planteando lo que somos como seres humanos a partir del self. Entonces, digamos, hay una cantidad de niveles de complejidad en el libro que lo hacen verdaderamente impresionante, difícil de leer por su suntuosidad escrituraria, por la suntuosidad de las capas enramadas unas sobre otras, históricas, religiosas, políticas, literarias, crítico-literarias, que luego hablamos de eso con Green, que es tan importante en el libro y que será tan importante también de alguna manera en el cauto propio, como un poetastro. En fin, ahorita seguimos hablando de esto. Releyéndola me impactó justo esa cantidad hábilmente tejida, cantidad de referencias y de como guiños a otra literatura, a personajes históricos, a momentos de la historia británica, críticas a esos momentos en particular. Pensando ahorita que mencionabas el gran odio que tiene por la reina Victoria, con toda razón, ¿no? Como en el momento que pasamos al siglo XIX, todo Londres está lleno de esta como neblina, es gris, todo se vuelve, ¿no? Pasamos de, no sé, el momento absolutamente alucinante con el rey James, que es cuando están en el hielo, ¿no? Que es post la reina Victoria, y es este momento de una fiesta suntuosa en el hielo y hay como una especie de ambiente carnavalesco un poco que predomina y que a pesar de toda la rigidez de la corte, etcétera, como que hay algo muy, muy erótico y vital, y de pronto se opone completamente, esas escenas son como totalmente opuestas a Londres, o sea, hablando solamente de la descripción de la ciudad, por ejemplo, a Londres del siglo XIX victoriano, donde ya todo es gris y donde, ¿no? Como que es como, ¡ay, qué siglo tan agotador! Pareciera que dice Orlando, donde se ve además obligada a buscar un marido, o eso cree, ¿no? Porque pues es lo que hay que hacer. Por primera vez, cuando siempre había rehuido un poco, aunque ha tenido matrimonios, el matrimonio con la bailarina española, en fin, hay como un montón de temas ahí, otra vez, que tienen que ver con matrimonio, propiedad, patriarcado, que como bien dices, además a mí también siempre me ha parecido, en el caso particular de Inglaterra, muy curioso el tema de la herencia de la propiedad y la tenencia de la propiedad y de las reinas, como a pesar de ser uno de los países con figuras
de mujeres con mayor poder, y bueno, Thatcher ni se diga, siendo además una figura problematiquísima, ¿no? Y digamos, sí, como la mujer encarnando todo lo que está mal en el poder del hombre, en fin. Como sin embargo, sí, la propiedad de la tierra, como tú dices, el patrimonio viene del padre y al hijo, que será padre, que lo pasará al hijo o sobrino o lo que sea, pero no a las mujeres, que es muy curioso. Y es muy curioso cómo subvierte todo eso Orlando, siempre guardando esa casa mágica, digamos, esa especie de castillo que es su propiedad, a pesar de su cambio de sexo. Y eso es algo como muy subversivo, creo, sobre todo para la época también, de cómo a pesar de ser mujer permanece siendo Orlando. También por ahí, en esta relectura me quedaba pensando un poco en libros del siglo XIX que no nombra ahí necesariamente en su prólogo, que es un texto muy interesante. En algún momento como que dije, podríamos pasar toda la sección hablando de esa especie de prólogo y de sus agradecimientos y de su linaje, pero bueno, que es los libros de Drácula y el conde Drácula y el tema de otra vez también la tierra y Inglaterra y los siglos y cómo permanece la propiedad, en fin. Pensé, me pregunto si Virginia Woolf habrá leído a Bram Stoker, por ejemplo, y Orlando como una especie de vampiro que permanece y cambia de sexo y perdura a través de 300 años. Y otra de las cosas, otra vez como muy subversivas que hace, es estas como reflexiones en torno a la androginia y como a la, otra vez como contra los argumentos biologicistas y como pensando como en el ser interior, volviendo al self, que es mutable. Y tiene esta parte que me gusta mucho, que dice, ya es más adelante en el libro, que dice, de nuevo nos encontramos ante un dilema. Por diversos que sean los sexos, se confunden. No hay ser humano que no oscile de un sexo a otro, y a menudo solo los trajes siguen siendo varones o mujeres, mientras el sexo oculto es lo contrario del que está a la vista. De las complicaciones y confusiones que se derivan, todos tenemos experiencia, pero dejemos el problema general y limitémonos a su operación, en el caso particular de Orlando, ¿no? Aquí es cuando ya es Orlando mujer otra vez. Y decía, esa mezcla de hombre y mujer, la momentánea prevalencia de uno y de otra solía dar a su conducta un giro inesperado, ¿no? Y ahí luego ya entra en detalles de, bueno, si es mujer, entonces, ¿cuánto tiempo se tarda en vestirse o cómo? Como ya entra a detalles muy particulares de las diferencias superficiales y sin embargo políticas de los sexos, ¿no? Es muy interesante cómo puede alternar entre estas reflexiones, luego detalles, luego otra vez extrapola, luego la trama, en fin, es como tú dices, es de una complejidad que podríamos bien haber pasado las 4 sesiones hablando solamente de Orlando y su complejidad, la verdad. Hay una cosa que a mí me parece muy interesante también, y es el hecho de que en Inglaterra estuvo prohibida la homosexualidad masculina hasta 1967. En 1967, creo, se permitió el aborto, cosa que sucede en Francia en 75 y que aún cada vez sucede menos en México, por lo que vimos ahora de Provida en Puebla, del deseo de la gente de Provida de que las mujeres sean castigadas por haberse practicado un aborto. Es decir, que estamos ante el mismo problema. En Inglaterra, ese problema de la homosexualidad, que era absolutamente común y corriente, y que ataca fundamentalmente al pobre de Oscar Wilde, porque, por ejemplo, el marido de Victor Samuel West tenía relaciones homosexuales tranquilamente, y hay una parte en donde, cuando en 1927, una cosa por el estilo, los Woolf y Vita Samuel West con sus hijos van a Berlín, el hijo de Vita Samuel West, travesti, y está en un baile de travestis, y la hermana de Virginia Woolf, que ha dejado a su marido por un amante que es Duncan Grant, es homosexual con el que vive y que tiene esa doble relación, al mismo tiempo no se prohíbe el lesbianismo,
no hay leyes contra el lesbianismo, pero hay leyes para la herencia de las mujeres. Esas cosas tan absurdas, tan puritanas, tan absurdas de los ingleses, que claro, que Virginia Woolf plantea en ese libro tan complicadísimo de leer, hay momentos en que no puedes ya seguir adelante por la riqueza de las frases, por la descripción de la suntuosidad que se traspasa a la escritura, es una escritura profundamente suntuosa, como yo decía, casi de orfebrería, como un collar de la época isabelina. Y pasando esto voy a pasar a otra cosa completamente diferente, pero que me sirve como asociación. El libro está totalmente modelado por Shakespeare. Y a Shakespeare no lo menciona directamente. Cuando escribe de Shakespeare, pone solamente sus iniciales. Es tan extraordinario Shakespeare que solo con iniciales lo puedo mencionar. Y cuando nombra a su genealogía escrituraria, no menciona a Shakespeare. Pero la forma como Orlando establece relación con otras clases sociales es la forma que aparece en los dramas de Shakespeare. Está, por ejemplo, en el Falstaff, en una aldea de los reyes, por ejemplo, de ese rey que acaba, que es completamente vagabundo cuando es príncipe y que anda, ahorita me acuerdo cuál rey es, uno de los reyes, que primero es un juerguista que anda con Falstaff y que se mete con todo el mundo, y cuando es rey acaba prohibiendo todo lo que para él era fundamental en la vida real, cosa que le pasa de alguna manera a Orlando, y la relación que tiene con la reina Isabel, y la relación que tiene con el pueblo en el Great Frost, esa época curiosamente de gran frío, en que todo se hiela, que contrasta con la época del siglo victoriano, en que todo es húmedo. Y es muy interesante esas relaciones que ella hace, que son fundamentales. La gran helada que paralizó a Londres, al mismo tiempo una época maravillosa de juerga, de su encuentro con Sasha, de sus grandes amores, de su patinaje, de los barcos que andan por el Támesis, etcétera, etcétera. Y todo este tipo de cosas tan maravillosas que cuenta, y que luego contrasta con el siglo XIX, que es un siglo húmedo, oscuro. Es decir, ya no es un siglo frío, es un siglo húmedo. La humedad lo permea todo. Es un siglo en donde la ropa de las mujeres es intolerable. Uno se enreda en la ropa, no puede caminar. La ropa que usaban las mujeres en el siglo XVIII, XVII, XVI era una ropa de mujeres, pero se podía caminar con ellas. En el XIX tiene que usar crinolina. O sea, es una historia de la vestimenta, una historia de la sexualidad, una historia de la androginia. Y ahora voy a esto. Hablando de Shakespeare, no menciona a Shakespeare, pero trae a colación a Green, a Nicholas Green, que es un empresario del globo, que también hace obras de teatro, pero muy menores, no tiene la calidad de un Ben Jonson, de un Marlowe, que van a ser personajes citados profusamente cuando Orlando Hombre invita a su castillo a Nicholas Green, porque es un personaje muy importante para la crítica en su tiempo, y cómo lo aloja durante mucho tiempo y luego le mantiene una pensión a pesar de que cuando él le entrega su manuscrito de tragedia griega, se burla totalmente de ese escrito, ¿no? Y cómo al mismo tiempo le sirve para criticar a los escritores de su tiempo y criticar a los críticos de su tiempo, anticipándose a un Arnold Bennett que va a hablar pestes de ella, hablando de Orlando, diciendo que las mujeres escriben pésimo. Y al mismo tiempo se relaciona luego con Pope, admira la obra de Pope, la obra de Addison, admira la obra de Swift, pero al mismo tiempo demuestra el gran misoginia de esos autores, ¿no? Y la misoginia de Green, que va a aparecer un cuarto propio como el personaje que embaraza a la hermana de Shakespeare. Es decir, que es un personaje que le sirve a ella como paradigma para ventilar toda su violencia, su rabia contra los críticos a los que les ha costado enormemente, a pesar de la gran importancia que va adquiriendo poco a poco Virginia Woolf por sus escritos en periódicos y en revistas y por su propia obra, con la crítica en general y con el fervor con que critican las obras de Victor Salvik West, que ella le dice a su marido, Virginia, tiene una prosa de bronce.
utilizando este lenguaje de orfebrería. Le parece pésima la prosa de Vita González West. Está muy enamorada de ella, pero le parece una pésima escritora. Entonces tiene a Green como un elemento fundamental para decir todos sus odios contra la crítica literaria y contra la propia Vita Salvi West. Entonces, digamos, cómo elige a un personaje como el depositario de toda su violencia, al mismo tiempo de toda la posibilidad de crítica y de análisis que ella tiene en esos diversos niveles que el libro presenta, casi imposibles de pasar. Es casi como las escaleras. Hay que subir a las 52 escaleras para poder encontrar la posibilidad de encontrar un hilo conductor que es verdaderamente fascinante. Pero bueno, estoy ya divagando. Pero ahora que hablabas de la figura de Green y la figura del crítico y el hombre empresario de The Globe que mencionamos, y hablamos de él, ¿no? Con la historia de la hermana hipotética de Shakespeare, me recuerda a un poco estos personajes deleznables y a la vez tan útiles para hacer crítica social en Shakespeare, como por ejemplo un Iago, que son como estas especies de entre traidores, aduladores del poder, pero a la vez como detentores celosos del poder, en fin. Ahora que hablo de Iago, me acuerdo, es Enrique, en la obra de Henry IV, Enrique IV, que sale Falstaff como compañero del príncipe Hal, y que luego es quien se vuelve Enrique V y quien se vuelve el prohibidor de todo lo que disfrutaba cuando joven, y Falstaff es como no ser redondo, goloso, en fin. Perdón, me acabo de acordar de eso. Qué bien, qué Hablando bien. de estos personajes como que trabajan mucho en el arco narrativo para hacer un montón de crítica y como otra vez con un humor cortante, etcétera. Bueno, a mí me causan mucha risa, ¿no? Me río mucho cuando los leo también. Además es muy curioso porque realmente no recordaba yo reírme tanto leyendo este libro y a la vez también tener unos momentos como ¿no? de sorpresa dolorosa, y uno de ellos, y creo que esto es otro homenaje enorme a Shakespeare, lo pensé todo el tiempo. También me pareció curioso que no lo nombre como en sus escritores fundamentales, es tan grande que es como innombrable, pero es la presencia del moro, ¿no? Y los moros y el moro y el moro, y como para mí ese es como los ecos pues del Moro de Venecia, ¿no? En Shakespeare y Otelo como una de las obras quizás más importantes de Shakespeare, no sé, bueno, eso es otra discusión, como una figura de lo extranjero, otra vez, ¿no? Hablando de xenofilia, que a la vez es xenofobia, que a la vez está lleno de racismo y de prejuicios, y a la vez como una admiración por esos seres que encarna Otelo cuando es hombre, cuando es mujer, toda esa dificultad y ese tránsito ambivalente en relación al otro, que empieza incluso con Sasha, ¿no? Sasha como esta princesa de este país tan lejano, ¿no? Del imperio ruso, y que en las descripciones como que todo lo que se dice de los rusos es que son unos bárbaros, que, ¿no? Casi que se comen entre ellos y se visten con pieles de lobo, y que Orlando tiene un momento de reflexión y dice, ¿cómo puede ser eso cierto si estoy viendo aquí a Sasha con este terciopelo color de ostión? O sea, además las precisiones de, no sé, ¿no? El color del terciopelo, y me la imagino así, te lo describe de tal forma que no puedes no imaginarla. Y cómo contrastan otra vez, perdón, y cuando está en Constantinopla es lo mismo, las como mitos y dichos, etcétera, racistas y xenofóbicos con las realidades complejas de los lugares. Y al mismo tiempo que los va contando y cuestionando, así como cuestiona la naturaleza, al mismo tiempo también los encarna Orlando, ¿no? Está lleno de esos prejuicios de clase y de raza, etcétera, y a la vez como que los habita muy incómodamente, ¿no? Es muy curiosa también releyéndola ahora, te digo, como que su cuestionamiento de un montón de ideas de la época, que ya también hemos hablado, ¿no? De que como en la época había una beta muy
tremenda antisemita, por ejemplo, y pues su marido es judío, y como ella misma transita de ser pues una inglesa noble, blanca, con sus propios dejos de antisemitismo, a cambiar de opinión y volverse en su vida pues una militante a favor de la inclusión de los judíos en la vida pública y política de Inglaterra, en fin, y yo creo que todas esas cosas están en ebullición constante y en fricción constante en Orlando. Y al mismo tiempo, ahora que decías, bueno, ¿qué pasa con estos países? Pensando en el nuestro ya, volviéndonos a situar en nuestros cuerpos de mujeres en México, estos países en los que los cuerpos de las mujeres son constantemente vigilados, controlados, sometidos a cierto tipo de escudriño, de control físico de la vestimenta, etcétera. Y pienso entonces, para volver un poco a Camila Sosa, en cómo ella describe la casa donde ella vive, que es esta casa donde viven varias de las prostitutas travestis, y que es una especie de casa mágica, no una casa rosa, pero como que también la describe de unas formas muy hermosas donde crece un montón de plantas. Entonces me imagino este lugar lleno de plantas, de pájaros, ¿no? Como una especie de oasis en medio del horror de la ciudad. Y donde dice, ¿no? En esta casa travesti la dulzura puede hacer todavía que la muerte se amedrente. En esa casa hasta la muerte puede ser bella. Y luego, poquito después, o sea, también esa oscilación entre momentos de poesía hermosa de las descripciones, o cuando hacen la fiesta travesti de Navidad y de Año Nuevo, en fin, hay muchas partes. Y luego el martillo de la rabia y de la necesidad de también cuestionar la realidad política que la rodea, como eso somos como país también. El daño sin tregua al cuerpo de las travestis, la huella dejada en determinados cuerpos de manera injusta, azarosa y evitable, esa huella de odio. Cómo los cuerpos se vuelven esos receptáculos de todas esas complejidades, en el caso de Orlando como personaje y en el caso de Camila, pues a lo largo de todo el libro y de todas las protagonistas de su libro. Sí. Ahora que mencionas eso, quiero mencionar como una especie de corolario de lo que ha sido ahora esta pelea de los transexuales, a un transexual muy interesante que pasa de mujer a hombre, que es Paul Bell Preciado, que escribe un libro, un pequeño fascículo en donde habla en contra de la designación de las mujeres que pelean por sus derechos como las feminazis, que creo que viene muy a cuento en este momento. Se llevando a cabo una inversión de las posiciones de hegemonía y subalternidad, los padres del tecnopatriarcado confieren poder absoluto a las minorías sexuales, entendidas aquí en términos políticos y no en números. Las mujeres, las personas trans, los maricas, las lesbianas y los cuerpos de género no binario, y les transfieren fantasmáticamente los usos totalitarios de la violencia que han sido y siguen siendo los suyos. ¿Cómo es posible aplicar el adjetivo nazi precisamente a aquellos cuerpos que el nazismo consideraba infrahumanos y prescindibles? No hay justificación alguna que permita la utilización del adjetivo feminazi para caracterizar las demandas de reconocimiento como plenos sujetos políticos de las mujeres, las personas trans, los maricas, las lesbianas y los cuerpos de género no binario. Esto es muy importante en este México que estamos viviendo. No quisiera terminar con esto porque parece que es un manifiesto feminista, pero en realidad creo que es muy importante replantearnos el hecho de que Virginia Woolf en 1928 plantó una serie de cosas que son absolutamente vigentes y absolutamente necesarias de trabajar en todos los sentidos. El libro de Virginia Woolf es uno de los libros más complejos, más interesantes, más productivos que yo haya leído o releído en los últimos tiempos. Me parece igual importante el de Camila Sosa, aunque creo, confesándolo directamente, siendo un libro muy bueno y que ha demostrado su interés porque ha sido inmediatamente leído con fruición y porque ella además es una actriz y yo la conocí en un coloquio hace poco y no me di cuenta que era hombre, se veía perfectamente como mujer.
que es una mujer que ha logrado ascender, ha hecho películas, ha hecho obras de teatro, es una referente importante en Argentina, y creo que es una referente importante de nuestro tiempo, como lo es Paul B. Preciado, un referente en el otro sentido de mujeres que no quieren ser mujeres y que tienen cuerpo de hombre y que se convierten en hombres. Un hombre que pertenece a otra clase social muy distinta, un hombre que estudió en Princeton, una mujer que estudió en Princeton, que estudió con Derrida, que estudió con Donna Haraway, con Judith Butler, etcétera, que pertenece a la alta aristocracia del pensamiento, digamos, pero que está manteniendo una identidad, está defendiendo la identidad de todos aquellos que no quieren tener la identidad binaria que nos han adjudicado. Bueno, yo soy absolutamente binaria, pero acepto totalmente y defiendo todos aquellos que no quieren serlo y son transexuales o que son travestis o que son lo que quieren y que nos den el derecho de ser mujeres y de defendernos y no llamarnos feminazis. De un cuarto propio al cuerpo propio. Curso impartido por Margot Glantz y Gabriela Jáuregui en 2021. Dentro del programa grandesmaestros.unam.